Hola, esto es Teología al Día. Estamos conversando sobre escatología, los tiempos del fin. Y yo quiero usar el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, para hablar de un aspecto de los dos que Pablo nombra sobre cómo nosotros podemos ver la venida del Señor. Les recuerdo que Teología al Día no sale solamente en YouTube o en Facebook, también ella está disponible en las plataformas de Spotify y Deezer como Teología al Día, iba a decirlo en portugués, pero no. Teología al Día. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice así: nadie os engañe en ninguna manera. Pablo hablando de la venida del Señor. Estoy en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo coloca dos condiciones para que Cristo venga. No dos condiciones, en realidad dos cosas que deben suceder antes que Cristo venga. La primera es la apostasía y la segunda es la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado lo voy a dejar a un lado. Me quiero enfocar en la apostasía, que es negar la fe. A lo largo de la Biblia vemos cómo falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros se van a levantar. Jesús lo dijo en Mateo 24, yo hablé de eso en el video anterior. Pero a lo largo del Nuevo Testamento hay un cuidado muy importante con relación a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos cristos, con detalle más enfático en Gálatas. Podemos ver en Gálatas con los judaizantes una manera de un falso profeta, de un falso maestro. Y Pablo les dice a los Gálatas que ellos no pueden creer en otro evangelio, aun si ese evangelio venga de la mano de otro apóstol, de otro profeta, inclusive de un ángel. Y ese es un gran problema que tenemos, porque nosotros pensamos que si hay una revelación, si hay un sueño, si un ángel habló, eso quiere decir que es de Dios. Y no es así. Toda revelación, todo sueño, toda visión, todo aquello que puede pasar, si no está respaldado por la palabra, él no es de Dios. En realidad, la Biblia es el parámetro para definir lo que es cierto y es equivocado con relación a Dios y su palabra, porque la Biblia es la única e infalible palabra de Dios. Y los falsos profetas van a hacer eso, ellos van a distorsionar la enseñanza de Jesús, van a retirar la suficiencia de Cristo, el sacrificio de Jesús, van a acrecentar, van a agregar obras, van a agregar leyes, van a agregar mandamientos de hombres con relación a la vida de Jesús, a su obra en la cruz, a la vida cristiana, el sustentar por la gracia, o por otro lado, pueden promover un estilo de vida licencioso, un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida donde se distorsiona la gracia de Dios, cosas como el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer llamaba eso de gracia barata. Una gracia que en vez de enfatizar la gracia de Dios y la suficiencia de Cristo, coloca entonces la vida cristiana como una vida sin sacrificio, sin nada, cuando el discipulado en realidad es el todo de nuestra vida. Es el precio que hay que pagar, es el negarse a sí mismo, es el tomar la cruz, es el seguir a Jesús. El falso profeta va a hacer eso. El falso profeta también va a eliminar la inerrancia de la Biblia, va a mostrar que la Biblia es insuficiente y va a agregar mandamientos humanos, van a agregar leyes humanas, van a agregar otras cosas porque la Biblia no es suficiente. Ellos van a manipular a las personas, manipularlas para que estén presos en sus enseñanzas, presos en ellos, van a crear hambre y sed, no de la palabra de Dios, sino de la enseñanza que ellos pueden dar. Son personas que saben acorrentar a su congregación e impedir que esas personas se alimenten de la palabra, conozcan a Dios personalmente. Ellos se van a colocar como los únicos que son los dueños, ellos se van a colocar como los dueños de la verdad. Y cuando pensamos en eso, nosotros podemos pensar en cuántas personas hoy se determinan como los dueños de la verdad y no permiten que la iglesia, que el miembro de iglesia, la persona normal como cualquier uno de nosotros, lea la Biblia en su casa y cuestione las predicaciones que son dadas. También vemos que los falsos profetas son personas que pueden tener un estilo de vida inmoral. E igual ellos van a promover esa inmoralidad. Eso lo vemos inclusive en las cartas de Apocalipsis, el famoso caso de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Van a vender también cargos, van a hacer que el cargo eclesiástico sea una fuente de lucro. Entonces vemos cómo en realidad el apóstata, él abarca una serie de desvíos éticos, morales, espirituales, bíblicos, teológicos. Él es un gran paquete.
¿Por qué? Porque Juan lo llama los pequeños anticristos, aquellos que van a preparar el camino para el anticristo. Si cada profeta en el Antiguo Testamento preparó el camino para el Mesías y viene entonces Juan el Bautista como el mayor de los profetas preparando el camino para Jesús, todos los anticristos que Juan fala, que son los apóstatas, que son los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos, también ellos van a preparar el camino para el anticristo, porque por causa de la herejía, por causa de la falsa doctrina, el amor se va a enfriar, la fe se va a acabar y las personas van a colocar su esperanza en el ser humano, y cuando el anticristo venga ellos van a proclamarlo como el Mesías, como el Señor. Eso lo veremos en la próxima mensaje sobre el anticristo. Entonces, cuando pensamos en ellos podemos decir, ¿cuál es el fin de un apóstata? El fin de un apóstata es la muerte eterna. No hay perdón para el apóstata. El apóstata es aquel de quien Jesús dice que blasfema contra el Espíritu Santo. El apóstata es aquel de quien el autor de Hebreos habla en el capítulo 6 y en el capítulo 10, cuyo fin es destrucción y muerte. No hay posibilidad de arrepentimiento para un apóstata. Ellos, como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que debemos enfocar nuestra vida en el estudio de la palabra de Dios, en el entendimiento de quién es Dios a través de su palabra, el arrepentimiento, conversión, vida para Dios, entregar nuestra vida a Jesús y participar de una iglesia que predique la palabra de Dios como ella es, como la única y suficiente palabra de Dios, de una iglesia que pueda predicar a Cristo como el único y suficiente Salvador, que hable entonces de la Trinidad, de Dios, de la Biblia, de todo lo que va a suceder, del juicio venidero, en fin, que sea una iglesia bíblica y que podamos crecer juntos. Teología al día es una manera también de ayudar en ese sentido, de mostrar por la Biblia lo que la Biblia quiere decir sobre diversos aspectos, principalmente aspecto teológico, por eso que se llama Teología al día, aplicado a los días de hoy. Con todos los falsos profetas, con todos los falsos maestros que hay, no acepte cualquier cosa ni acepte cualquier persona. Lea la Biblia, busquen la palabra de Dios, el asidero para su vida. Esto fue Teología al Día. Que Dios te bendiga. En la próxima hablaremos del anticristo. Teología al Día, YouTube, Facebook, Spotify, Deezer. No pierda esta serie. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.